Pues ya estamos aquí en el 97.7 en esta mesa de los tres fantásticos, los señores periodistas que nos acompañan en esta ocasión. Alejandro Páez Varela, director de Sin Embargo. Bienvenido, Alejandro. Encantado, muchas gracias. Miguel Vadillo, director de Contralínea. Buenas tardes. Gracias. Álvaro Delgado, reportero de Proceso. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes. Bueno, pues francamente hay mucha información, muchos temas. Les ruego que ustedes decidan con qué quieren empezar, que lo hagan y hagan de cuenta que yo ni siquiera estoy aquí. Por favor, adelante, sírvanse de este... Álvaro tiene interés en la luz del mundo, porque la conoce. No, Vadillo estaba muy intenso hace rato que estábamos todavía platicando informalmente antes de entrar a la cabina sobre las expresiones del senador del Partido Verde, fiel de la Iglesia Luz del Mundo, y le llamaba la atención a Vadillo el nivel del fanatismo de este señor, y yo le decía que es un fanatismo en todo caso, igual, en el mejor de los casos, al fanatismo de los católicos ante los abusos acreditados, comprobados, del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. El tema no es un tema más porque involucra a abusos de carácter sexual tan reprobables en cualquier iglesia y más reprobables todavía si se practican contra fieles de esas creencias religiosas. Hay una ventaja criminal inaudita en quienes son jefes de una religión y que abusan de menores o de mujeres o de hombres, pero todavía es peor si abusan de menores de edad. Claro. Y de fieles. Lo cual sucede en la Iglesia Católica también, en muchos casos en los cuales cotidianamente suceden este tipo de casos y se mantiene el mismo fanatismo defensor de muchos de los feligreses. ¿Cuántas décadas pasaron para que el caso de Marcial Maciel fuera atendido por la jerarquía de la Iglesia Católica, particularmente el Papa? Claro. No solamente hubo un desdén, sino hubo un encubrimiento al más alto nivel. Juan Pablo II, que quizás sea el Papa de la Iglesia Católica más reaccionario en las más recientes décadas, encubrió a Marcial Maciel. Y en el caso de la Iglesia de Luz del Mundo, es otra religión que tiene más de 5 millones de fieles en el planeta, con iglesias en muchas partes del mundo, incluyendo el Vaticano, a los pies del Cerro del Cubilete, por ejemplo, en León, Guanajuato, que creo que es relevante examinarlo como lo estamos examinando, como provocó Vadillo. Vadillo, por favor. Hablábamos fuera de los micrófonos, Julio. Se pone más sabroso afuera de los micrófonos, ya los caché. Más intenso, sí. Sí. De esta exportación que hace México, de estas sectas religiosas manipuladoras que abusan de una población a veces con muchas necesidades, algunas veces por ignorancia, otras por necesidades, otras por pobreza, que se juntan o por creer en algo y que se juntan a estas sectas en busca de algún beneficio. A mí me llamó algo de lo que decía el senador del Partido Verde, que revuelven a conveniencia las cosas, revuelven la parte legal con la parte social. Y él decía, no deben de sentenciar, no deben de juzgar, y un llamado a la población, hasta que no se dé la sentencia. No, a ver, momento. La parte legal es lo que se va a dar en tribunales en los Estados Unidos, desgraciadamente en Estados Unidos, porque aquí en México nuestras autoridades estaban dormidas. O haciendo homenajes. O haciendo homenajes, ¿no? Con senadores de Morena, por cierto. La parte legal es una cosa que va a decidir un juez, un magistrado, en tribunales, que es la parte legal, es la verdad legal, sea para bien o para mal. Pero la sociedad tiene todo el derecho del mundo de hacer su juicio,
de sentenciar, y la sociedad siempre reacciona inmediatamente. Y para la sociedad, después de lo que se ha dado, con los testimonios de las víctimas de este sujeto manipulador, y que se llama apóstol de Cristo, se autoproclama apóstol de Cristo. Bueno, el Papa se llama a sí mismo apóstol pues de es Cristo. igual el Papa para mí, mano. Exacto. O sea, no Ya, creas que es tampoco- menos. tampoco Aclaremos, sería una claro, cosa ¿no? extraordinaria. Cristo, Pero el entonces, Papa. Claro. Pero Vicario de entonces Cristo. este sujeto que está acusado con testimonios y está abierto un proceso legal, bueno, pues la población ha emitido inmediatamente su juicio A ver. como se hace, y eso es totalmente válido. Está bien, Alejandro. lo entiendo muy bien. Nada más que es una religión minoritaria en México y va a tener un castigo brutal de muchas otras corrientes religiosas, sobre todo si es una minoría. Eso tomémoslo en cuenta, o sea, sí se le va a castigar. Yo creo que sí es muy importante lo que va a pasar en Estados Unidos con respecto al juicio a Nazón, porque le tengo muy malas noticias a Nazón y a los seguidores de Nazón, que es que si casi siempre los fiscales en Estados Unidos se van de menos a más. O sea, te agarran por robarte un lápiz y terminas, lo que realmente la causa que traes guardada es la causa por la que van a terminar encarcelándote. Lo que quiero decir es que si el Departamento de Justicia de California habla en su comunicado de fabricación, dice producción de pornografía infantil, es porque tienen todo para hundirlo. Ese es lo primero. Yo no lo hallo El a texto priori. del fiscal no tiene fisuras. Es brutal. Es muy contundente. De hecho, todavía se avienta un par de statements que son todavía más duros. Por ejemplo, dice, esto no debe permitirse, punto, dice, ¿no? Es porque trae todo el caso amarrado. Ahora, en descargo, tiene que correr pues el juicio, tiene que encontrársele culpable, tiene que aportar pruebas, etcétera, pero hay una comunidad muy grande, muy grande, de mexicanos que creen que él es inocente. El juicio es muy importante, porque es una comunidad que no le quiero llamar fanático, porque fanáticos son igualmente los católicos que han creído toda la vida en lo que no creen estos otros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ellos no creen en la Virgen de Guadalupe, no creen en el crucifijo con un personaje ahí que es Cristo, pues, crucificado. No creen en eso. Uh-huh. No creen en mucha de la iconografía, digamos, de la Iglesia Católica y se despojan de eso. Pero yo creo que son una minoría a la que tenemos que tratar con un montón de respeto, con muchísimo respeto, antes de terminar de crucificarla, porque por default los mexicanos lo van a tratar como católicos, porque el catolicismo es una religión mayoritaria. No, yo creo que con respeto hay que tratar a todas las religiones. Yo siempre he creído que en México, sobre todo cuando existe la garantía constitucional para creer en una religión y para no creer en ninguna, el principio de respeto a las creencias de los demás es un requisito para la convivencia en una sociedad. Debemos, pero no pasa, Álvaro. A ver, ¿con cuánta facilidad se coló Nazón a las principales de todos los periódicos? ¿Y con cuánta facilidad se coló Maciel en su momento? O, digo, tú has arrastrado al Yunque toda la vida. O sea, lo has estado denunciando, lo has traído aquí, lo has investigado. Y aún así no se le da como un hecho en el mundo. Y aún así, fíjate. Es más, en España se le da como un hecho. Claro, aquí no. Pero aún, fíjate, tratándose de una organización como la del Yunque, que también es como la Iglesia de la Luz del Mundo, una secta o como los Legionarios de Cristo, son productos mexicanos de exportación. Uh-huh. Y lo digo sin ironía, porque cárteles de la fe. Cárteles de la fe. Aún cuando el Yunque se trata de gente claramente católica, muy radical, yo siempre me he referido en ese sentido con respeto, porque sí creo que hay que respetar a las personas que tienen la creencia, quizá porque yo tengo esa misma formación, pero
Lo que no uno debe también ¿La misma respetar. formación del Yunque? No, católica. No, católica. Es broma, Álvaro. Pero pienso que de la misma manera que uno debe proceder con respeto en ese sentido, también uno debe proceder con base en el principio de la presunción de inocencia, por supuesto. Y como lo dijo, y no había necesidad de que lo dijera, pero qué bueno que lo dijo, en efecto, hay una presunción de inocencia, hay unos cargos y hay un proceso en el que se van a confrontar pruebas de cargo y de descargo, y entonces se va a emitir una sentencia. Ya ha pasado con muchísimos casos de la Iglesia Católica. Esta, en efecto, se trata de una iglesia minoritaria, y sin embargo, los cargos que le están imputando en Estados Unidos, no es México, Sí. con un sistema de justicia más eficaz que el que tenemos en México, y ahorita vamos a eso, en otros casos, creo que van a dejar claras muchas cosas. Por años se habían difundido testimonios sobre los abusos, no solamente de este personaje en Estados Unidos, sino de su papá en Guadalajara, de manera específica. En Proceso publicamos precisamente testimonios sobre esos abusos que se dieron por parte del papá del fundador, o uno de los fundadores de la Iglesia La Luz del Mundo. Coincidencia política que se diera este golpe un día antes de la reunión cumbre sobre arancel Estados Unidos, Padillo. Pues es inevitable verlos de la mano, inevitable, pues, apareciendo en el mismo momento. Es una organización fundada en México por mexicanos, exportada a otros países, entre ellos Estados Unidos, y exactamente en este momento que el presidente estadounidense está golpeando sus declaraciones, con sus tweets, con todo vehemencia a un proceso que se le avecina, viendo aranceles, etcétera. Es inevitable esto. De pornógrafo infantil, de adolescentes. No se debe de ver todo el horizonte. Pero me parece que no es que estemos hablando tampoco mal de la minoría que es esta secta religiosa, ¿no? Yo creo que vemos objetivamente lo que está sucediendo. Es un proceso penal que se lleva en tribunales estadounidenses, en donde, bien dice Álvaro, la justicia tiene otra connotación. Hay una, pues sí, separación de poderes, pero que nunca está tampoco alejado de este vínculo y de estas negociaciones que se dan entre los poderes en los distintos países, ¿no? Una asociación religiosa, Alejandro Páez Varela, La Luz del Mundo, cuyos incidentes de su líder máximo están golpeando también políticamente a Morena por la relación con lo del Palacio de Bellas Artes, y además con esas políticas de alianzas que tiene Morena con el Partido Verde, al cual se ha pasado justamente el senador Israel Zamora, y con La Luz del Mundo, que siempre ha tenido relaciones de interés político con los partidos en el poder. Y no solo eso, también está la parte de la impartición de justicia. ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué es allá en donde se le va a juzgar y por qué nunca se le detectó aquí? O sea, ya no tienen poquito, llevan seis meses en el poder y deberían estar mostrando cosas muy puntuales. O sea, y tampoco es que este hombre no haya sido señalado por pederastia, y así como su padre, que ha sido señalado por pederastia. O sea, lo que digo es que también exhibe la justicia mexicana. ¿Por qué sucede esto en California y no sucede en México? Por la misma razón que en este momento el nombre de Lozoya está a punto de caer en España. Porque es inevitable que los españoles lleguen a Lozoya. Es inevitable. O sea, cuando empiecen a abrir las cuentas de Suiza y de Luxemburgo, yo creo que ahí está Lozoya. Fíjate cómo se van entrelazando los asuntos. Sí. Yo hace rato, cuando invité a mis seguidores a que escucharan esta mesa, puse en mi tweet, en mi cuenta de Twitter, que analizaríamos la pudredumbre y la impunidad en México.
Pues es que estamos hablando de podredumbre, estamos hablando de impunidad, en este caso también de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es en Estados Unidos donde se emprende una acción en contra de un individuo, jefe de una iglesia mexicana, a pesar de que en México había testimonios, evidencias públicas de este tipo de comportamientos, que ya se verá si efectivamente se acreditan al 100% o no. Pero Páez habla de cómo este asunto irrumpe también en México, de rebote por las acciones en Estados Unidos, y se concatena con otros asuntos que también la semana pasada ya discutimos aquí, sobre Lozoya, sobre el magnate Alonso Ancira y sobre otros personajes que llegan, que estaban en la cúspide del poder político el sexenio pasado y sexenios atrás también. Y hoy nos encontramos hace un ratito que una juez le otorga, le concede una suspensión definitiva a Lozoya contra la orden de aprehensión que libró un juez también a petición de la Fiscalía General de la República. María Elena Cardona Ramos, juez octavo de distrito de amparo en materia penal. ¿Eso qué significa? Significa que una vez más la repugnante impunidad que tanto nos ofende en México vuelve a mostrarse, porque si bien es cierto que los 3 delitos por los que la Fiscalía General de la República acusa a Lozoya no son graves, cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero, también es verdad que se fugó este personaje. Los dos se fugaron. Los dos se fugaron, capturan a Alonso Ancira. Por una casualidad casi, porque cuando llegan por él primero en Madrid, o sea, van por él y ahí se les escapa, o sea, no lo alcanzan a agarrar ahí y lo agarran pues allá. En Palma de Mallorca. A mí lo que me contó la semana pasada el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, parte de la entrevista que yo publico está en este número, es que se fuga efectivamente hacia Nueva York Ancira, pero resulta que cae en fin de semana la acción, la orden de aprehensión, y al fugarse tienen necesariamente que emitirse una ficha roja para alertar a las autoridades, en este caso de Estados Unidos y luego de España. Y en fin de semana, dice él, pues en muchos países tampoco trabajan. Entonces, para conseguir la ficha roja, se tarda porque de Nueva York, Ancina pasa a España y saben que lo tienen ahí, las propias autoridades de España saben dónde está, pero no tenían la ficha roja. Eso es la versión del fiscal general de la República. Miguel no hay por qué Vadillo. no creerla, ¿no? Fíjate que en el caso de Lozoya he estado también preguntando y me dicen que en el caso de Lozoya todo apunta a acusar al que fue secretario de Hacienda, Luis Videgaray. No había contrato grande como estos de los cuales se le acusa, que es agronitrogenados y la otra que se fue un año después, me parece Fertinal, o un año antes, en donde Luis Videgaray no autorizara. Él estaba en todos los contratos. Había una pugna, me estaban explicando, muy fuerte entre Lozoya y Luis Videgaray. Luis Videgaray, de hecho, es quien lo quita del puesto, por supuesto. pero había ya una pugna muy fuerte en donde el amigo del presidente, que era Lozoya, y que lo tenía cautivado. Lozoya, no sé si sepan, hablaba 5 o 6 idiomas, alemán, portugués, francés, italiano. Su esposa es alemana. El tipo, Sí. él estudió en Alemania, de hecho, sí. de niño. Él tenía cautivado a Peña, lo lleva a Davos, Suiza, y habla en la conferencia de Davos, y Peña se lo presumía al propio Videgaray, porque Videgaray siempre fue el gurú de Peña, el que le hablaba al oído, el que decidía y tomaba las decisiones más importantes del país. El cerebro sustituto. Exactamente. Desde el Estado de o el México, único cerebro, ¿no?
Entonces, Videgaray, al parecer, está involucrado en todo. O sea, no había cosa que se hiciera que Videgaray no autorizara. Pues es que era el vicepresidente Y que ejecutivo. está dispuesto Lozoya a hablar, si es que lo procesan por este motivo, en contra de este hombre, ¿no? Bueno, ya lo dijo Coello, Páez, la semana pasada misma, Sí, claro. en el sentido de que, refiriéndose a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. Y eso explicaría por qué Pedro Joaquín Caldwell, exsecretario de Energía y teóricamente el jefe de Lozoya, sale inmediatamente y dice, oye, a mí llámenme, yo voy a declarar, Alfonso Guajardo porque hizo él exactamente no tomaba lo mismo. decisiones. Claro. Ahora, ¿ustedes saben que el contrato de agronitrogenados no lo firma Lozoya? No, no sabía. No lo firma Lozoya. Su ¿Quién lo firma firma? no está plasmada ahí. Lo ¿Lo autoriza firma? todo el consejo. Pero Y él lo no. y él no lo firma. Lo firma el de compras. El poder de su no firma. A ver, mira, Lozoya, yo creo que lo de Lozoya es casi imposible de evadir. O sea, mira, nada más en 2012, es un gran año para Lozoya. Gana su candidato, el tipo está dentro del Consejo de Administración de OHL, está además es consejero de la otra una de las filiales de López Madrid, que es el yerno de Villarmir, que es el dueño a su vez de OHL. O sea, él está en dos empresas que en este momento se están investigando en España. Las dos, una de las empresas se utiliza para pagar. Una de las empresas, la de Global, es la que se utiliza para pagarle a al menos 25 políticos de distintos partidos en España para asignarle obra, para garantizar la asignación de obra de OHL. Esta es la empresa, digamos, de la que es dueña el yerno de Villarmir, que se apellida López Madrid. En la otra empresa, que está también bajo investigación, que es OHL, también era un asociado. O sea, el tipo está agarrado por todos lados. A lo mejor fue muy precavido en algunos de los contratos, como esto, que es muy sorprendente, que no lo haya firmado él. O firmó con tinta invisible. O que lo firmó con tinta invisible, que no lo dudo ni tantito. Pero en toda su ruta está armada básicamente por los dos más grandes elementos que pueden perder un hombre, que uno de ellos es la soberbia y la otra, pues ya saben, una palabra más grande, Dila. que es la pendejez. Uh-huh. O sea, te engolosinas con el poder, te vas adelante, estás ensoberbecido, acaba de ganar el hombre al que tú ayudaste a llevar. Además, el próximo presidente, como dices, lo tenía endiosado. Bueno, pues hasta por no dejar. Recuerden ustedes que en noviembre de 2012, Lozoya hace una primera declaración patrimonial que es muy reveladora. Ahí en esa declaración patrimonial sale la propiedad, la mansión que se compra, su casita, de 32... Lomas de Besares. Exacto, de 32 o de 36.2 millones de pesos. Y habla de otras cosas. Por ejemplo, dice que tiene un Picasso, dice que se acaba de comprar y que hereda otro, un Moneo, no sé un qué. O sea, se abre completamente de cancha. El personaje se descuida y luego se empieza a cerrar. Tú ves las declaraciones, sigue el historial de las declaraciones. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente haya tenido cuidado en algunas cosas, pero en otras lo van a agarrar. Y yo creo que la única salida, y coincido con eso con ustedes, lo hemos comentado incluso en la mesa anterior, en que él está dispuesto a imponer a los personajes con los que ha convivido, incluido su ex jefe. incluido su ex jefe, Peña Luis Nieto, Videgaray. Ahora, mira, para no irme sin decirlo, se les va Ancira de México. ¿Por qué agarra un avión a Nueva York? Pues porque le dieron un pitazo. Se les va también el otro, Lozoya se les va. ¿Por qué? Porque entonces no te explicas cómo es que catean todas las casas y no la encuentran. Entonces, yo creo que el fiscal... Caso desde el Poder Judicial, no hay que ubicar de dónde se Claro, presenta. claro. ¿Quién sabe? O bueno, no Porque sabemos, quien porque también libra Hacienda las lo trae. órdenes de aprehensión es el Poder Judicial. Sí, pero quien traía la data... ¿Y quién la solicita? Sí, la sí. Fiscalía General de Tú la la República. solicitas A hoy, ver, no sabes cuándo te la entregan. A ver. Sí. Hay dos datos. Uno, en la entrevista que yo tuve con Gers Manero
y que se publica en Proceso, él culpa directamente a Santiago Nieto Castillo de ser el responsable de la fuga, particularmente de Lozoya. Dice que alertó al pedir el congelamiento de las cuentas de Lozoya. Tiene mucha lógica. Pues entonces, esto a mí me pareció cuando me lo dijo Gertz, seguro sí. Aquí están si no hubiera sido por eso, lo detenemos. Están peleados y ahorita les están muy peleados. Pero que no deja de ser el ir sembrando las condiciones para un eventual fracaso más adelante del debido proceso. Correcto. Pero hay otro dato también, que es muy importante no perderlo de vista y para que el auditorio más o menos trate de entienda cómo está la lógica de los hechos. Ayer nada menos presentan su renuncia. Sí. 2 funcionarios clave de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto. Uno de ellos es nada menos que el subprocurador general de la República, un ex procurador de Aguascalientes acusado de tortura, y 2, el jefe de la Policía Ministerial de la PGR, que es, fíjate qué curioso, nieto del general Marcelino García Barragán, el personaje que auspició la fundación de la Iglesia Luz del Mundo. Claro, como gobernador de Jalisco. 80 años antes. Con un soldado que fue el creador de la Luz del Mundo. Sí, Eusebio Joaquín. Eusebio Joaquín, que es el abuelo, el padre que murió en 2014 y el hijo que ahora está siendo procesado en Estados Unidos. Pero digo, no hay que perder de vista estos 2 elementos. Renuncian, salen de la Fiscalía General de la República, elementos del sexenio pasado, claves, un subprocurador y el jefe de la Policía Ministerial. Entonces, el subprocurador, por cierto, relacionado con OHL, porque, por ejemplo, Díaz Gargari afirma que este hombre es el brazo de Atlacomulco para defender los intereses de OHL. Bueno, ya no está en la Fiscalía General de la República. Y Omar, y ya no está tampoco el encargado de cumplimentar las órdenes de aprehensión. Omar García Harfuch. Hijo, además de Javier García Paniagua, quien fue jefe de la Federal de Seguridad, presidente del PRI, precandidato presidencial. O sea, estamos hablando de todo, pero se nos va a ir el tiempo y no le damos la revisión completa a todo este asunto que está, pero enmarañado. Miguel Vadillo, se ha publicado una columna de Salvador García Soto en la que habla de dinero transferido hacia cuentas en Reino Unido y en Estados Unidos del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Un calderonista. Foxista. Calderón lo Foxista puso ahí, y calderonista. Prianista, diría yo. Sí, pues sí, prianista. Es el PRIAN. Desde luego, sí, claro, por los puestos que tuvo, CISEN, PGR, etcétera. Es el PRIAN. Y es Televisa. Televisa. Y son los grandes intereses antes corporativos de del Medina país. Mora, déjenme decirles que el conflicto entre ¿dónde inicia el conflicto de Santiago Nieto con el fiscal Gersmanero? Santiago Nieto se le ocurrió andar contando que el fiscal estaba muy enfermo y que podía renunciar en cualquier momento. Lo cual se dio en cierto momento que a estaba los todo lleno oídos del fiscal y se enojó en serio, según me cuentan. Y desde entonces todas las acciones de Santiago Nieto, que para mi gusto ha estado muy expuesto a la prensa, en donde ha develado información que debería de mantener oculta de acuerdo con los debidos procesos, y ha estado sacando cualquier cantidad de información y otras informaciones, pues por ejemplo esto que de lo que hablas, que por cierto es muy buena columna, sobre Medina Mora que publica Salvador García Soto en El Universal, y habla del expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera con relación a las cuentas descubiertas en Inglaterra, los depósitos que en conjunto llegarían a unos poco más de 100 millones de pesos de Medina Mora y que no se justifica con el salario que tendría, aún cuando los ministros de la Corte sí ganan, son los que más ganan en este país, ¿no? Pero es muy interesante porque da
los números de cuenta, da el banco que es HSBC, una vez más, ¿no? Este banco que de acuerdo con el que era de la Conducef, Mario Di Constanzo, es el banco más corrupto que hay en el mundo, en donde es peligroso tener tu dinero ahí metido porque, bueno, hacen cualquier cosa con esto. Y es el que ha estado involucrado, claro. Y es el banco precisamente que está metido en estas. Ahora, ¿por qué no lo descubrieron en México cuando había movimientos de dinero del ministro de la Corte de esta magnitud? Yo creo que no solamente a Medina Mora se le debe de investigar, Julio. Me parece que a todos los ministros de la Corte debería de echarles un ojo la unidad de inteligencia financiera. Alejandro Páez Varela, y esto se produce cuando al mismo tiempo hay una serie de recurrencias judiciales por parte de empresarios, grupos empresariales, asociaciones civiles o no gubernamentales adversas a López Obrador, que están entrampando Santa Lucía, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y que, según hoy ha publicado Lourdes Mendoza en Reforma, también estarían varios grupos empresariales preparando las denuncias en Estados Unidos por los daños que sufrieron sus empresas por el asunto de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. O sea, el Poder Judicial, el que va a resolver este tipo de cosas, de pronto empieza a ser impactado. Lo que pasa es que el Poder Judicial ha hecho lo que ha querido durante siempre. O sea, siempre ha ganado lo que ha querido, se vigila a sí mismo, hace lo que... Entonces, pues con esa impunidad, casi cada juez, cada caso que tú revisas, hay un juez que trae un antecedente y una cola detrás. No te extrañe en lo absoluto que un juez pueda, a pesar de la presión que hay, darle una suspensión definitiva a un personaje como Emilio Lozoya. En este momento, cuando todos los ojos están ahí, entonces, más bien es cada uno de los jueces. Yo coincido plenamente en que tendría que revisarse a cada uno de los ministros y empezar por ahí. Es más, empezar una operación de verdad para limpiar el Poder Judicial. Nada más que se ha hecho mal. Lo mencionaba en algún momento el presidente o el líder de Morena en el Senado. Monreal lo decía, ¿no? Que había que limpiar ahí, nada más que no lo hizo bien, se fue aislado, se fue solo, pero el Poder Judicial necesita una gran revisión y así, digo, agarras un solo caso que es el de Medina Mora y lo sacudes y salen arañas. Cuando menos. Son 108, creo que dice, 102 millones de pesos que no sabemos de dónde sale, pero es un personaje que estuvo en PGR. O sea, que tuvo la inteligencia... el aparato de espionaje político en el país, el aparato de espionaje, él lo tuvo en sus manos. La Secretaría de Seguridad Pública. No es un personaje menor. La PGR. Claro. Ha estado en todos los cuerpos policíacos habidos en este país. Así es, pero le rascas y el Poder Judicial te muestra eso, siempre. A ver, están hablando de poco más de 100 millones de pesos que se le transfirieron a las cuentas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, que desde mi punto de vista es un personaje emblemático de lo que es el PRIAN. El PRIAN no es una expresión de López Obrador o de Morena, es, yo creo que una red de complicidades perfectamente acreditadas a lo largo de los años, y aquí lo hemos expuesto casi cada mesa. Pero déjenme, por si no lo leyeron, y el auditorio ojalá que pueda leerlo. Yo publico en este número de Proceso nada menos que 100 millones de pesos, casi 100 millones de pesos depositados a las cuentas de un despacho, nada menos que de la esposa de Alberto Elías Beltrán, el último procurador general de la República, en labores el encargado de despacho en labores de procurador general de la República. ¿Cómo es que la esposa del procurador general de la República, de Enrique Peña Nieto, recibía ese dinero? ¿De dónde venía? ¿A título de qué? Pues entre esos despachos nada menos que
casi 6 millones de pesos procedieron del despacho de Antonio Lozano Gracia, abogado defensor Vaya. de el exgobernador Guillermo Padres Elías, que salió en libertad en febrero de este año, y que la PGR el año pasado, cuando todavía estaba Elías Beltrán como procurador, no impugnó una acción. Yo no estoy haciendo ninguna imputación, estoy dando ¿Hay denuncia hechos, ya penal datos. de eso? Hay, Álvaro. hay, O- no, o está hasta en donde yo investigación. sé, no se ha presentado todavía, pero estas son depósitos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera también de la Secretaría de Hacienda. Es decir, casi 100 millones de pesos depositados a la cuenta de esta señora, esposa del ex procurador general de la República, procedentes de varios despachos, insisto, entre ellos el de Lozano Gracia, man. otro es despacho de Pérez de Hacha. O sea, y despachos de abogados. despachos de Dinero abogados. que salía de los despachos de abogados que defienden los grandes casos de Así corrupción, de defraudación fiscal, etcétera, en las cuentas de esta mujer. Una señora que, hasta donde se sabe, no es abogada y que fundó su despacho en 2016 junto con la mamá del ex ¿Despacho de qué? procurador, despacho jurídico. O sea, cuando él estaba encargado del O sea, despacho. no es abogada y tiene Cuando él despacho era- jurídico. Despacho junto con la mamá ¿Cómo? de Alberto Elías Elías Beltrán. Beltrán. ¿Qué otros detalles? ¿Hubo alguna reacción a todo esto, Álvaro? Sí, fíjate que es muy importante que el auditorio tenga conocimiento, además de todas las evidencias que existen sobre estos movimientos financieros por parte de despachos que defienden casos emblemáticos, como es el caso de Antonio Lozano Gracia y su despacho defendiendo al exgobernador panista de Sonora, que justamente hace 10 años ganó la elección en ese estado a un mes de la Así es. tragedia de la guardería ABC, Sí. que hoy se cumplen justamente una década de esa desgracia que tiene que ver con la corrupción, que tiene que, una vez más que ver con la impunidad y tiene que ver también una vez más con el PRIAN. Pero es otro tema. Yo estoy explicando este asunto que publica un proceso sobre los depósitos que hicieron a la cuenta del despacho de la esposa de Elías Beltrán, parte de los cuales procedían de despachos de abogados, entre ellos el de Lozano Gracia. Y el domingo mismo, cuando se comienza a circular, cuando estaba en circulación ya la revista Proceso, me llamó el propio Lozano Gracia para pedirme derecho de réplica, que naturalmente en el caso de Proceso siempre está garantizado, y me dijo que iba a enviar una carta, como la envió el día lunes. Yo le doy respuesta, ambas se publican en la página web de Proceso, y en la carta larguísima de Lozano Gracia reconoce al final que efectivamente esos casi 6 millones de pesos de su despacho los depositó al despacho de la señora esposa del ex procurador general de la República de Enrique Peña Nieto por servicios jurídicos que no eran de parte suya. ¿Quién les cree eso? No, pero bueno, es tan cierto. O sea, ¿quién? Eso lo único que te confirma es el nivel de impunidad de estas personas. A confesión de transferencia, relevo de pruebas, ¿eh? Digo, pues sí. O sea, está confesando que sí lo hizo. Por supuesto. Algo de manera directa, dices, ni siquiera lo Hijo, disfraza, mano. ¿no? Porque además eso está perfectamente acreditado por la Unidad de Inteligencia Financiera y es una presunción de lavado de dinero de la esposa del ex procurador, pero también de él, porque él recibió a su vez casi $500,000 de pesos de las cuentas del despacho de la señora, que se llama Marcela, ahorita les doy el nombre preciso, el nombre de la señora, le transfirió casi $500,000 al recién inaugurado despacho de su esposo, Alberto Elías, Sí. que fundó apenas en enero, junto con otros servidores públicos de la PGR
y de la Unidad de Inteligencia Financiera del Hijo, PRIismo. Qué barbaridad. Se nos va el tiempo, por desgracia. Miguel Vadillo, ¿qué piensas que va a suceder con la reunión sobre aranceles que está ya en este momento, debe estar instalada en la Casa Blanca? Bueno, está complicado, pero me parece que le está dando, hay un frente muy unido entre republicanos y demócratas en el Congreso, en el Senado concretamente, y podría ahí echarse para abajo esto. Habrá que ver qué sucede. En cuanto a la negociación que está llevando Marcelo, o que encabeza Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, pues bueno, va a ser un jaloneo muy fuerte. Los Pompeo y los otros funcionarios estadounidenses están pues cumpliendo las instrucciones de Trump, si es que quieren permanecer en el puesto. Sabemos que quien se opone a lo que dice Trump, a las locuras de Donald Trump, es obligado a renunciar, de tal manera que ellos van a mantener la posición. México pues no podrá aceptar esto. No podemos convertirnos en el tercer país seguro que nos está exigiendo Estados Unidos, porque debemos respetar los derechos humanos aún sobre cualquier circunstancia que se presente. Alejandro Páez Varela, para optimizar tus documentos, estoy parafraseando a Carlos Monsiváis, se anuncia que el ex chofer y ex jefe de logística de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México presenta el movimiento ambientalista social. Nico Mollinedo aspira a que este se convierta en un partido político. Por si nos faltara algo. Qué raro. ¿Para Sí. qué? Si ya tienen todo. Además distanciado de López Obrador, y más en la órbita del propio Ricardo Monreal. Pero sí, exacto. Pues se mueven en esas órbitas. No le hallo. ¿Para qué? Ujú. ¿Para qué? Si tienes a tu padrino que es Monreal, pues nomás. Digo, además Monreal suele poner satélites en distintas partes. Ahí anda ese Alejandro Rojas Díaz Durán, Ajá. moviéndose por su lado, pero es un hijo de él. Sí, Pareciera sí. como que es muy Está independiente. está sujeto a la Comisión de Honor y Justicia, está en proceso. Sí, claro. Ya de lo hecho, suspendieron. 3 Ya años lo o 2 suspendieron. años. Ya lo creo que- sancionaron, pero ya fue al tribunal y seguramente el tribunal le va a dar la razón. Es muy raro, de verdad, Monreal. Yo creo que da para otra gran conversación. Y el asunto, Álvaro, que nos queda pendiente, pero algo podemos decir todavía, respecto a los 10 años de la tragedia del ABC en Hermosillo, Sonora. Ha sido una historia de impunidad y de lo que tú hablas, el PRIAN, sus entretelones. Sí, precisamente al rato habrá una marcha o como parte de las movilizaciones en la Ciudad de México y en Hermosillo, precisamente a 10 años de este crimen en el que murieron 49 niños y los implicados, entre ellos la prima de Margarita Zavala, y cuando Calderón estaba al frente de la presidencia de la República, nada hizo para realmente esclarecer y castigar a los responsables, como tampoco hizo Guillermo Padres, que ganó en buena medida por esa tragedia y que prometió todavía a un mes, en el último mes de la campaña, hacer justicia, y no pasó nada. Y concluyo con lo siguiente, Julio, si me permites, Sí. sobre el caso de Estados Unidos. A mí me llama la atención, aunque no me sorprende, cómo una franja de mexicanos, los que detestan a López Obrador, les surge que Trump tenga éxito. Sí, es Que- terrible, es patético. Que se imponga el arancel de 5% a los Patético. productos mexicanos. Así lo veo yo como un anhelo, casi lo esperan como un regalo de Navidad o de cumpleaños. Es Pensando en que es la más quiebra de López es Obrador. la derecha más repugnante, más apátrida que uno puede ver en este país. Un último comentario, por favor, Miguel Sí, Vadillo. en esto que hablábamos, cuando relacionas a la esposa de Elías Beltrán involucrada en estos depósitos, hay que decir, en el caso de Lozoya, del exdirector general de Pemex, está la esposa y está la hermana recibiendo fondos. Pero además, lo que hay que decir también, que esta familia, la familia de la esposa, es una familia mucho más rica que los Lozoya, ¿eh? La de Alemania. Sí. Y Estos tienen dinero, hablabas de que se compró un rancho, no, también Lozoya y el padre, entonces habían acumulado una fortuna antes de que Peña Nieto ganara la presidencia. También hay que decirlo porque ahí hay un... Sí, no se enriquecieron inmediatamente, pero en efecto. Y Lozoya, yo creo que está en Alemania, ¿eh? Alejandro, Ay, por caray. favor.
Yo creo que vienen sorpresas en ese caso, específicamente en el de Lozoya, por otros canales. El canal España yo no lo perdería de vista, porque OHL no es una línea de investigación hasta donde sabemos en México. Hay un par de cosas. Hoy publica Mexicanos contra la Corrupción que hay una transferencia que podría despertar o permitir investigar a Lozoya con respecto a OHL. Yo todavía no me la creo, pero de que va a venir por España, yo no le perdería la vista a lo que está pasando allá. Que es otra justicia, como Sí, la de sí, Estados sí, Unidos, muy claro. diferente a la de México. Pues son los principales asuntos e información que tenemos aquí. El propio presidente Donald Trump ha dicho ya en una declaración que está en los portales de internet que México quiere llegar a un acuerdo y que ha enviado a su mejor gente para intentarlo. La moneda de cambio, Miguel Vadillo, será la cuestión migratoria. Sí, no hay la menor duda. De hecho, han hecho ya acciones el gobierno mexicano para detener indocumentados en la frontera. Han creado varias barreras a lo largo de todo el territorio, todo el país, y sí están utilizando esto para, desgraciadamente, pero México debe realmente, las autoridades, más allá del discurso de López Obrador, debe realmente de defender los derechos de los migrantes. Confeso o inconfeso México, pero nos encaminamos a aceptar el ser un tercer país seguro, Alejandro Páez Híjole, Varela. mano. Mira, no tenemos nada que ofrecer. En realidad nos tienen muy agarrados. Marcelo va, pero a medio moderar ahí la discusión entre ellos, porque si Trump se aferra, lo hace. Yo también creo, como Vadillo, que la presión contra Trump es muy grande. O sea, hoy le dice el Senado, los republicanos le dicen, no tienes un solo voto de nosotros. Los republicanos del Senado, sus aliados. Oye, pues. pero es importante también decir que López Obrador, la propuesta del presidente mexicano para invertir o ayudar económicamente a Centroamérica junto con Estados Unidos, Es muy generosa. Es la Es salida. la salida, pero es muy Lo que pasa es que generosa Trump- y es naif Trump en está este presionando momento. por otras cosas. No, Trump O sea, está realmente pensando en si hay elecciones. planes, si hay ideas. Claro, ¿no? sí, pero él Porque está pensando en es elecciones. injusto no Trump. decir, pues, ¿no? Que el Sí. gobierno mexicano está haciendo su chamba, ¿no? No, ahí está, hombre, pero la realidad es que Trump está pensando en votos, no está Así pensando en cómo resolver un asunto. Se hace la paz en esta mesa. Llega el momento de la reflexión, de la tranquilidad, y terminamos esta mesa que, como siempre, es muy nutritiva en términos de información, de análisis, de los entretelones de lo que está sucediendo en la política de nuestro país. Como siempre, un agradecimiento. Alejandro Páez Varela, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Miguel Vadillo. Gracias a ti, Julio. Gracias, Álvaro Delgado. Como siempre, muchas gracias a ti y al auditorio.